Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio de Room Service en la Selva Global, en un día en donde, si hacemos un balance, la semana pasada han ocurrido, como es obvio, muchísimas cosas en el mundo y que deberíamos analizar, pero que no nos va a dar tiempo para analizar en su totalidad. Porque yo creo que hay que concentrarse un poco, en los últimos episodios lo hemos ido posponiendo, en qué es lo que está pasando realmente con esta transición del sistema internacional y el impacto de la policrisis de la que hemos hablado reiteradas veces en este programa sobre la situación del mundo y sobre el desorden mundial que se está produciendo. Entonces, yo creo que la aspiración en el fondo de los ciudadanos del mundo es ir hacia un mundo de paz y estabilidad, pero para eso se necesitaría contener, como dice un filósofo, Zizek, por lo menos algunos nódulos extremadamente complejos de esta multidimensionalidad de la crisis en el sistema internacional. Vamos a hablarlo de una manera más sencilla. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos por un lado, desde luego, el cambio climático que sigue avanzando. La mejor prueba de esto son los incendios que se han desatado en Francia y en España, la sequía de algunos ríos, la baja de algunos ríos en Europa. Paralelamente, esto no es solamente Europa, sino también el descenso de la ciudad de Yakarta, que va perdiendo frente al mar. Como dos ejemplos de una situación de cambio climático en donde nuestra capacidad de incidencia y de contención se ve cada vez más reducida. Hay otros ejemplos, pero estoy citando los de la última semana como ejemplos relevantes. Un nódulo, por lo tanto, es el del cambio climático. El otro es el de la transformación tecnológica. Y ahí lo voy a tocar muy brevemente, porque ya hemos hecho un programa sobre esto, pero cuando OpenAI revela que hubo un hackeo fuera de su control por parte de su inteligencia artificial que alcanzó a otras plataformas, nos encontramos, nos enfrentamos con una situación en donde hay un desarrollo de la tecnología que parece que en algún momento se va a volver incontrolable. Hay una visión optimista de esto en una entrevista a Elon Musk en The Economist. Él dice que, bueno, que en 5 años no vamos a tener que trabajar porque todo va a estar manejado por la inteligencia artificial, pero nadie sabe muy bien para quién vamos a estar trabajando o no trabajando, en este caso, y si no vamos a estar sometidos a un mundo en donde la inteligencia artificial nos supera en inteligencia y nos puede someter y controlar. Bueno, este es el segundo nódulo, no me puedo extender, pero también tenemos que tener en cuenta en este nódulo la competencia entre los grandes actores, las grandes potencias, China, Estados Unidos en particular, en torno a este tema. Eh, el otro nódulo que no podemos perder de vista es el de los flujos migratorios que van cambiando la composición demográfica de los países y que han generado una serie de fenómenos sociales, entre ellos la xenofobia y el racismo. Los acontecimientos de la última semana en torno a Ceuta, eh, donde se utiliza la migración como un arma política por parte de Marruecos y probablemente con algún tipo de respaldo desde Estados Unidos e Israel, con los cuales Marruecos está alineado, frente a una España que ha cuestionado algunas cosas dentro de la OTAN, por ejemplo, en nivel de presupuesto en defensa que Trump exigía, o por otro lado, la misma tensión en relación a que España se negó a que los aviones estadounidenses aterrizaran en su territorio en el ataque a Irán. Bueno, todo esto también configura un nódulo de problemático, no solamente por el caso de Ceuta, sino por todo lo que implica el movimiento de una cantidad de gente, el flujo
particularmente desde África a Europa, pero también desde América hacia Estados Unidos, con todo lo que ha implicado en términos de políticas de Trump. Dicho esto, el cuarto nódulo, y solamente para mencionar algunos dentro de esta policrisis, es desde luego el nódulo de las guerras abiertas o híbridas que van plagando el planeta. Y si nosotros nos quisiéramos concentrar en las más relevantes, quizás deberíamos hablar obviamente de, ya habíamos señalado, de la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que ha estado, lo que va a pasar o lo que está pasando en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Muy brevemente, telegráficamente, lo que necesitamos señalar es que la expectativa de Zelensky en su visita a Estados Unidos para asistir al funeral de Lindsey Graham, de conseguir misiles del sistema de defensa Patriot para poder defenderse de los misiles balísticos rusos, eh, no llegó a un buen resultado. De hecho, Trump ha dicho que no le van a transferir la tecnología que le había prometido porque es una tecnología que no pueden arriesgarse a que esté en manos de quien lo maneje a su gusto. Y en el interín también ha habido la dificultad para que Zelensky lograra una reunión con Elon Musk para ver si podía ampliarse la capacidad del uso de Starlink, la red satelital que sirve de inteligencia en este momento a Ucrania, pero en su territorio si se podía ampliar, y no logró la reunión con Musk. Mientras tanto, hay una Kiev, Odessa, otras grandes ciudades de Ucrania han estado siendo bombardeadas por los misiles y los drones rusos en una oficina anteanoche, en una gran ofensiva, por ejemplo, que ha significado, entre otras cosas, que la capacidad de exportar cereales, por ejemplo, por parte de Ucrania se ha visto limitada por la destrucción o la afectación del sistema portuario en el Mar Negro, empezando por Odessa y Nikolaev, y también por el impacto sobre los buques que se ocupan de llevar y traer a los puertos ucranianos, tanto exportar cereales como eventualmente importar armas. Esto en el contexto en donde la respuesta de Ucrania a estos ataques rusos ha sido, bueno, para empezar a bombardear Wildberries, que es una especie de Walmart ruso, y en respuesta los rusos han empezado a hacer lo mismo con los supermercados ucranianos, y lo último ha sido el atentado frustrado para matar a un general en Moscú, que sin embargo se llevó 5 vidas. Mientras tanto, tenemos a Trump de nuevo en una movida que nunca se sabe bien cómo termina, en donde plantea que a pedido de Irán, cosas que niegan los iraníes, y bajo la presión o a pedido de sus aliados del Golfo Pérsico, eh, está dispuesto a entrar en nuevas negociaciones con Irán para solventar una situación en la que se encuentra, yo diría, en una situación sin salida prácticamente, a menos que la opción sea cerrar y decir que, bueno, esta guerra se terminó, nos vamos, todo está bien, todo se arregló. Pero como sabemos cómo es Trump, y en realidad ya ha habido 5 ocasiones en donde ha dicho que vamos a ir a algún tipo de acuerdo y después ha renovado su escalada contra Irán, no sabemos en qué va a derivar. Eh, en el interín, quizás lo que a mí me llama la atención y me preocupa, obviamente, es que la guerra entre Estados Unidos e Irán y el papel de Israel, además, como aliado de Estados Unidos y como promotor en función de sus propios objetivos de esta guerra,
se desarrolla en este momento en torno a dos focos muy importantes. El más importante, obviamente, es el estrecho de Hormuz, y el otro foco crecientemente importante por donde pasa gran parte, una parte significativa del comercio internacional, creo que prácticamente un 7%, es el estrecho de Bab el-Mandeb, que permite la salida o entrada del Mar Rojo. Curiosamente, cuando empezamos a hablar de Ceuta, a mí me llama la atención que ciertas cosas estén pasando justamente en el estrecho de Gibraltar, porque Ceuta mira el estrecho de Gibraltar. Pero no me quiero anticipar a ningún pronóstico en relación con esto, pero es evidente que hay todo un juego de intereses allí, en donde distintos actores, los que están alineados con Marruecos y los que no lo están, o los que tienen cierta reticencia a estarlo, se desenvuelven en función de la importancia estratégica de Ceuta, pero Ceuta como parte también de la posibilidad de controlar un estrecho como el de Gibraltar. No entraré en detalles porque aquí habría que ver también cómo funciona la presencia británica en el Peñón, pero sí es un estrecho fundamental para gran parte del comercio internacional con salida y entrada del mar Mediterráneo. Bueno, este es el panorama en que nos encontramos en esta semana. No sabemos cuánto puede durar la expectativa despertada por Trump de volver a negociar con Irán para salir de la situación de la mejor manera para él, obviamente, cuando los iraníes a su vez también tienen tensiones internas con respecto a si todos están de acuerdo que hay que prolongar la guerra, pero algunos quieren buscar la paz y otros se resisten dentro de las distintas facciones en el gobierno iraní. Con este panorama, yo quisiera justamente pasar a la entrevista que tenemos hoy con un especialista con el cual vamos a conversar, con quien vamos a conversar sobre el tema de Medio Oriente y cómo está la situación en Medio Oriente. Buenas tardes a todos. Como estaba previsto, tenemos una entrevista hoy. La estamos grabando con 3 días de anticipación por razones de coordinación horaria, pero lo importante es que tenemos un destacado analista que maneja muy bien lo que sucede en Medio Oriente, que es Luciano Zácara, y que voy a presentar antes de que abordemos directamente los temas. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador principal en Newground Research en Qatar, profesor visitante en Georgetown University en Qatar, investigador no residente en el Gulf Studies Forum de Washington, D.C. y colaborador de en numerosos medios, empezando por Al Jazeera. Pero, digamos, esta es la punta del iceberg. Yo creo que hay cosas por debajo de esto muy importantes, como por ejemplo un par de libros y uno en particular, Los Enigmas de Irán, que nos permiten pensar que vamos a tener una perspectiva sobre Irán, desde Irán quizás, con una mayor comprensión de Irán. Bueno, como todos bien sabemos, en este momento tenemos una escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, una escalada que en principio involucra a Israel desde el principio, pero que ahora se está expandiendo a nivel regional porque ha incorporado a los hutíes en Yemen, más que nada con la posibilidad de un cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que se sumaría a la situación en el estrecho de Hormuz, en los últimos días con el involucramiento de Arabia Saudí en una serie de bombardeos conjuntamente con Estados Unidos, la respuesta de las milicias pro-iraníes en Irak, y pareciera que todo esto, sumándole también adicionalmente otras cosas, está generando un conflicto regional que escala y que no deja muchas opciones, particularmente a la administración Trump, de buscar una salida pacífica cuando está urgida de hacerlo.
Pero yo creo que además hay otro elemento, y sobre eso vamos a volver más adelante, que es la gran pregunta acerca de si este conflicto regional, así como viene escalando y ampliándose y expandiéndose, no va a terminar por conectarse, vincularse con el conflicto de Rusia y Ucrania, particularmente a raíz de algunos acontecimientos últimos en términos de que Ucrania bombardeó un tanquero, si no me equivoco, iraní en aguas del Mar Caspio, bastante lejos de su área de acción, y que esto está provocando una reacción de Irán que todavía no ha sido precisada, pero que por ahora está llevando a una respuesta diplomática, pero que no descarta una respuesta de carácter bélico, en una región en donde el Mar Caspio básicamente conecta a Irán con Rusia y es un punto de circulación para ambos lados de muchos bienes y particularmente también de armamento. Bueno, dicho todo esto como introducción, en realidad yo tengo poco que hablar y más me gustaría escucharlo a Luciano, empezando por esta percepción de una guerra regional que tiene un impacto en la economía mundial y que también tiene un impacto sobre la economía estadounidense. Y en este contexto, ¿cómo ve que puede evolucionar la situación, dadas las opciones limitadas que tiene la administración Trump de buscar una salida pacífica o de retirarse de este conflicto? Bueno, buenas tardes, Andrés. Ante todo, y gracias por invitarme. Como bien has dicho, este es un conflicto regional que tiene impacto global y que lo ha tenido desde el primer momento. Lo más interesante que se puede decir de este conflicto es que se sabía lo que podía pasar desde el primer momento, que desde que Estados Unidos decidió unilateralmente con Israel atacar a Irán preventivamente ante algo que no estaba comprobado para nada, que era que Irán tuviera una bomba nuclear, se sabía que esto iba a generar un impacto que iba mucho más allá de toda la región, por las dinámicas que tienen que ver con el transporte de energía, la producción, la respuesta que Irán podía dar en todos los otros escenarios que se están dando. Cuando Trump dice en una de sus numerosas declaraciones de prensa o conferencias de prensa informales que está acostumbrado a hacer, que quién se hubiera imaginado que Irán iba a responder atacando a todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo único que generó es la risa generalizada de toda la comunidad de inteligencia académica y de análisis político que le vienen diciendo a Estados Unidos. Irán viene diciendo lo que va a hacer si es atacado, que va a cerrar el estrecho de Hormuz y que va a responder a en todos los países en donde haya intereses o bases americanas. Hizo lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, esta era quizá la guerra regional eh, que nadie quería que sucediera y que todo el mundo sabía que en caso de ocurrir iba a tener esta implicaciones. Por lo tanto, ahora estamos en una situación en la cual los dos quieren terminar la guerra, eso está claro. Irán quiere terminar la guerra, no puede seguir eternamente. Estados Unidos está mucho más apurado en querer terminar la guerra porque sabe que tiene que salirse de alguna manera, pero que se han tocado unos resortes y se han involucrado unos intereses que son tan incompatibles y difíciles de negociar, incluyendo los de Israel también, necesidades estratégicas, que estamos en un cuello de botella del cual es muy difícil, por el cual es muy difícil pasar. Es muy difícil que Estados Unidos, Irán e Israel puedan hacer concesiones al otro en una situación en la que permitan seguir a los tres su vida como era habitualmente. Ya hay muchas líneas rojas que se han cruzado, ya hay muchos puntos de no retorno que se han traspasado, y uno de ellos es que Irán, y me extiendo un poquito más en esto, en que Irán ha utilizado una carta que dijo que iba a utilizar durante 40 años y que el ataque de Estados Unidos a Israel le permitió que la utilizara. A partir de allí Irán dice, bueno, han hecho lo que ustedes han querido, nosotros vamos a hacer lo que queremos y lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso Y el es control del estrecho de Hormuz. el control del estrecho de Hormuz. Por lo tanto, eso es la carta que no estaba en ninguna negociación previa, que no estaba en los 20 años de negociaciones nucleares que se habían tenido anteriormente, que no estaba en el acuerdo nuclear del 2015 No. y que ahora
por este ataque unilateral de Estados Unidos a Israel, forzosamente tiene que ser incluido. Claro, en contraposición a los intereses de Estados Unidos y de otros muchos países regionales y del mundo desarrollado que no quiere que el estrecho de Hormuz esté controlado, ni mucho menos por Irán. Por lo tanto, la situación en que estamos ahora es una situación de no necesariamente una guerra abierta, pero una guerra que tiene 5 meses ya. que parece que sí, pero parece que se va a extender incluso territorialmente con otros actores involucrados, pero que no termina de ser una guerra abierta del todo, porque por lo menos Estados Unidos sigue diciendo que está en un proceso de negociaciones y aparentemente, aunque Irán lo niega por ahora en estos días, sigue estando interesado en encontrar una salida a este conflicto. Bueno, por lo que presentas en este panorama, lo que habría que quizás incluir, y ahí va la pregunta, ¿no? A ver, desde el punto de vista de Estados Unidos ha habido un cambio de objetivos y desde luego grandes cambios en la estrategia y cómo acercarse a esto, pero lo que empezó como una búsqueda de paralizar el desarrollo nuclear iraní, después siguió, se trasladó al cambio de régimen y tampoco funcionó y terminó ahora focalizado en Hormuz. Básicamente por el impacto que tiene sobre la economía mundial y sobre la economía estadounidense y la situación política del presidente Trump. Ahí está claro. En cuanto a Israel como otro actor, el objetivo yo creo que tiene que ver también con una combinación de factores internos y externos. El externo es que sí hay una estrategia de expansión territorial que por momentos entra en contradicción inclusive con los planteamientos de Estados Unidos, pero está combinado con una situación interna política de las próximas elecciones en Israel y de la aparente debilidad de Netanyahu frente a esas elecciones. Bueno, ahora, vos que conocés también Irán, me gustaría escucharte, bueno, ¿cómo ves los objetivos de Irán? ¿Qué tipo de estrategias está desarrollando? ¿Y por qué, a qué responde en términos del background cultural, religioso, social de Irán? Bueno, Irán está, o por lo menos desde que empezó la guerra, está en una situación de supervivencia. Una economía de guerra, una economía de resistencia, un sistema político que se ha cerrado en sí mismo, no se ha transformado. Lo que dice Trump de que ha habido un cambio de régimen, eso se lo puede creer él y sus más allegados, pero evidentemente no ha habido cambio de régimen. Evidentemente ha habido un descabezamiento del régimen y el régimen se ha tenido que adaptar, pero se ha adaptado muy rápidamente, ha mantenido sus estructuras. No ha habido, lo único que ha habido es un recambio generacional, porque los sectores más senior han prácticamente desaparecido y por eso estamos viendo a Ghalibaf, que nunca fue una figura principal en la estructura política iraní, siendo uno de los principales negociadores internacionales, porque prácticamente no hay otras figuras del establishment político, digamos, conservador que permanecieran intactas. Pero eso no ha hecho que el sistema se abra, no ha hecho que el sistema cambie, al contrario, lo han hecho más resiliente, más reactivo, con un líder que, a pesar de que todavía no lo hemos visto en persona, aparentemente sigue estando allí, o quien dé las órdenes en su lugar está manteniendo la misma estructura de decisiones y la misma lógica de las decisiones, que eso es lo más importante. No ha cambiado la manera de ver el conflicto, no ha cambiado de ver la manera de evaluar cuáles son las amenazas y cuáles son las opciones posibles a llevar adelante, y esto se ha mantenido durante muchos años. Muchas cosas se le pueden criticar a Irán desde el punto de vista político, ideológico, religioso, pero la coherencia y la consistencia en su política exterior es algo que los analistas han mantenido diciendo durante décadas, incluso desde antes del Shah. La pretensión de Irán de ser reconocido como un actor regional, como una potencia regional por parte de los países del entorno, de ser aceptado en la región, es algo que ha sido permanente. Desde la época del Shah, incluso anteriormente, por traumas históricos que tienen que ver con la lucha contra los imperios, contra el imperio ruso, contra el imperio británico, contra el imperio otomano. Y eso está ahí, y eso sigue estando en la manera en que se toman decisiones. Por eso, en esta actual circunstancia en donde Irán se ha visto
muy limitado a partir de los ataques israelíes, de la caída del régimen de Assad, la prácticamente destrucción de Hamas y el debilitamiento extremo de Hezbollah. Irán sigue manteniendo una lucha para demostrar que tiene capacidad regional, que tiene capacidad de eh, imponer costos a esta guerra, de esta guerra a Estados Unidos y a los aliados, Ujú. no solo alrededor de las fronteras de Irán, sino mucho más allá. Eh, en Bab el-Mandeb, en el Levante, incluso si se confirma lo que pasó hace unos días, que había un ataque con dron en Egipto, incluso yendo bastante más lejos. Sí. Eso demuestra que Irán tiene una lógica, una consistencia, un objetivo a muy largo plazo, y que a pesar de todas las vicisitudes y todas las limitaciones que tienen, siguen apuntando a ello. Ahora, claro, vos decís que básicamente es que está en modo supervivencia, pero ¿cuáles son los objetivos a largo plazo que estás mencionando para Irán? Es decir, no creo que sea, yo creo que sí debe ser una visión, una percepción de una reconfiguración de las relaciones de poder y de los equilibrios en la región, pero me imagino que va más allá desde la perspectiva de Irán, ¿no? Bueno, siempre todos los estados tienden a tratar de Mm. reformar el contexto regional de una manera que los favorezcan, en los cuales se puedan desenvolver de una manera más confortable. Irán lo ha intentado hacer, lo viene intentando hacer desde que se creó la Ujú. República Islámica, porque el contexto siempre ha sido hostil. Israel también lo ha venido haciendo desde que se estableció como Estado, a veces con mayor o menor éxito, a veces a través de la fuerza, a veces a través de firmar pactos, alianzas, acuerdos de paz. Eh, los países del Golfo lo hacen a través de una combinación entre fuerza, poder blando, dinero, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay países que son más aceptados o aceptables que otros. Irán siempre ha sido contestado, siempre ha sido rechazado. La principal manera de lidiar con Irán por parte del contexto regional fue aislarlo. Sanciones, ruptura de relaciones, mantenerlo aislado en el norte sin que tenga relaciones con los países del sur. Eso ha hecho que Irán trate de romper todas esas lógicas y tratar de influir de otra manera. Que Irán controle parte de Irak o que tenga muchísima influencia sobre Irak es un resultado o, digamos, un efecto secundario de la invasión de Estados Unidos a Irak, que le abrió las puertas a que pudiera tener esa influencia. Lo que tratan los otros países de la región es evitar que Irán tenga más influencia en otros Ujú. contextos. Pero es una lucha de poder, es una lucha de intereses que Ujú. todos los países de la región están intentando. Lo que pasa es que la guerra, a partir de octubre del 2023, la desaparición de Assad, la caída de Hamas, de Hezbollah, limitó mucho la capacidad de acción iraní y aumentó notablemente la capacidad de acción israelí, la capacidad de influir sobre otros escenarios, sobre todo a partir también de la firma de los acuerdos de Abraham. Por lo tanto, ahora estamos en una situación en la cual Estados Unidos ya no es un estado hegemón en la región, ya no es 100% influyente en lo que pase, mm, pero no hay ningún estado, ni Irán, ni Israel, ni Turquía, ni Arabia Saudí, pueden ocupar ese papel de estado hegemónico. Por lo tanto, hay una disputa Claro. entre varios estados que utilizan medios coercitivos, medios Ujú. diplomáticos, medios de poder blando, para tratar de modificar el contexto. Lo que pasa es que los cambios están sucediendo tan rápidamente desde octubre del 2023 Ujú. hasta ahora, pasando por las guerras, lo que pasa en Bab el-Mandeb, lo que pasa en Siria, en el Ujú. Levante, en Irán, etcétera, que en este momento sacar una foto y decir esto es lo que está pasando Claro, claro, no tiene validez dentro de un mes, claro, porque está porque está cambiando todo el cambiando tiempo. todo muy rápidamente. Lo único que se puede decir es que está cambiando la región Ujú. hacia un lugar en donde es muy difícil de saber cómo va a terminar. Pero para terminar, Irán quiere y ha querido siempre lo mismo, ser reconocido como una potencia regional con capacidad para Ujú. determinar determinadas reglas del juego en la región, ser reconocido como un socio, pero bueno, eso es lo que no ha ido pasando en los últimos 40 años. Bueno, a ver, digamos, está clara la posición de Israel, cómo ha afectado también la posición de Hamas.
la supervivencia misma de Hamas, hasta cierto punto de Hezbollah. Pero un poco la pregunta que siempre queda en el aire es, dentro del conjunto de los países petroleros del Golfo Pérsico, no pareciera haber una unidad de posicionamiento frente a Irán. Me da la impresión de que hay matices distintos. Eh, ¿Te parece que es así? ¿Podrías explicarnos eso? Sí. Sí, evidentemente, los países del Consejo de Cooperación del Golfo se han movido siempre en función de percepciones de amenaza. Cuando se produjo la Revolución Islámica, la percepción de amenaza era que Irán exportara la revolución a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero en función de cada estructura social, demográfica, política, tribal de cada uno de estos países, la amenaza o el grado de amenaza ha sido Sí. siempre dispar. Eh, el hecho de que cada uno de los 6 tuviera relaciones distintas o tuviera percepciones de amenaza distintas ha hecho que hacia el interior muchas veces estas diferencias de percepciones fueran evaluadas como una amenaza en sí. Y por eso, por ejemplo, en ciertas ocasiones, como el bloqueo que hubo en Qatar entre 2017 y 2020, el primer problema que le plantearon Emiratos, Bahrein y Arabia Saudí a Irán, perdón, a Arabia Saudí, a Qatar, fue su relación con Irán. El punto 1 de las 13 demandas que le hizo Arabia Saudí, el trío o el cuarteto junto con Egipto que bloquearon a Qatar, era que rompiera relaciones con Irán, porque las relaciones con Irán eran un peligro para el Consejo de Cooperación del Golfo. Unas relaciones que Qatar ha mantenido porque las necesitaba, por el tema del gas, por el tema de la cercanía y de la amenaza que puede representar. O sea, hay que tener en cuenta que en este contexto Kuwait fue invadido por Saddam Hussein y no se pudieron defender a no ser que viniera a Estados Unidos. Los pequeños estados del Consejo de Cooperación del Golfo están a la merced de los hermanos mayores, como Arabia Saudí, Irán e Irak, que son 3 estados que en algún momento han tenido o han sido percibidos como expansionistas. Por lo tanto, tienen que buscar una manera de sobrevivir en este contexto que nunca ha sido muy amigable. La manera de Omán, de Qatar y de Kuwait hasta hace muy poco de lidiar con Irán era tener relaciones equidistantes, no tomarlo 100% como un enemigo, como lo tomaba Arabia Saudí, que sí lo ve como un enemigo mucho más de peso y lo considera como algo mucho más complicado de lidiar. Eso hace que veamos diversas percepciones que a veces chocan, pero a veces son útiles. El tema que Omán y Qatar ahora puedan mediar con Irán es algo que facilita o ayuda a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. En el otro lado vemos a Arabia Saudí que ahora ha decidido involucrarse militarmente, que vamos a ver cómo termina. Bueno, ahí hay otro factor, no nos va a dar tiempo para meternos con eso dado que estamos hablando de los mediadores, el factor Pakistán, pero vamos a dejarlo de lado por un momento, porque me gustaría preguntarte, en toda esta ecuación que se está generando cambiante, hay un tema que me parece que hay en el trasfondo y que sigue ahí, que es el tema del Estado palestino. Porque en particular, por ejemplo, Estados Unidos le plantea a Arabia Saudí de que sí está dispuesta a apoyarla en el desarrollo nuclear, pacífico, etcétera, etcétera, a cambio de que firme los acuerdos de Abraham y deje de buscar el reconocimiento del Estado palestino. Y no sé, yo tengo la impresión de que hay posiciones variadas con respecto a esto, pero sí hay una posición unificada, así sea retórica, por parte de los países del Golfo Pérsico e inclusive de otros que están fuera de la región. ¿Cómo te parece? Es un tema que tiene que ver mucho con cómo maneja cada régimen político del mundo árabe las oposiciones internas. Popularmente, el mundo árabe está obviamente a favor de la causa palestina, apoyan la creación de un Estado palestino, pero muchas veces es muy difícil expresar eso cuando el gobierno decidió que el interés del Estado, el interés de la élite política, el interés de la familia que gobierna, es más importante
que la causa palestina. Entonces, muchas veces cuando se han firmado los acuerdos de paz entre Emiratos y Bahrein, que firmaron los acuerdos de Abraham en el 2020, en Bahrein sí hubo protestas, porque están acostumbrados a protestar, sobre todo la comunidad allí. En Emiratos no hubo protestas. Por lo tanto, eso no significa que la población en Emiratos, los emiratíes, estén a favor del reconocimiento de Israel, pero es muy difícil que se opongan a lo que digan sus líderes. Aquí hay una cuestión de pragmatismo, real político, como quieran llamarlo. ¿Qué le conviene más a la élite política emiratí? Firmar acuerdos de cooperación con Israel, que le han servido justamente ahora en contra de los ataques iraníes, que le han provisto seguridad, que le pueden proveer inversiones, que le pueden proveer transferencia de conocimiento en distintos aspectos que a Emiratos le interesa y que a lo mejor Estados Unidos no se los daría, a cambio de una causa que formalmente pueden seguir diciendo que apoyan, pero que se ha visto que en la práctica no están haciendo. Entonces, mientras no se firmen esos acuerdos, Qatar ha dicho que nunca los va a firmar y que nunca lo reconocerá, pero quizá en el futuro, cuando, por ejemplo, hoy Hamas ya ha dicho que están avanzando hacia la fase 2, si esto lleva a una mejora o un arreglo final entre Hamas e Israel para solucionar el tema de Gaza, quizá esto lleve a que otros países árabes, incluido Qatar, puedan llegar a aceptar o reconocer a Israel en el futuro. Que el reconocimiento en sí no es que esté mal, tener relaciones formales con otro Estado no es algo negativo, pero ¿a expensas de qué? ¿En detrimento de qué? Y evidentemente el detrimento de la causa palestina es lo que está generando mucho descontento entre las poblaciones de los países árabes, incluso aquellos que ya vienen firmando, que ya han aceptado la paz con Israel, como Jordania y Egipto hace décadas. No. A ver, hay dos líneas ahí que no sé si vamos a tener tiempo también para desarrollarlas. Una es este avance aparente en un acuerdo de paz con Hamas, en donde Hamas pareciera que está dispuesta a desarmarse. Yo tengo mis dudas al respecto, pero me gustaría escuchar tu opinión. Conoces más de cerca esto. Bueno, yo estoy sorprendido de haber leído que están avanzando en eso. Yo tenía muchas dudas, pero quizá también es una cuestión de pragmatismo. No le quedan otras opciones. Lo que aparentaba ser una modificación del escenario internacional, de traer otra vez el tema en la escena, de ponerlo sobre la mesa a partir de octubre, ha derivado en una situación prácticamente de indefección, en la cual todos han firmado, todos han ido al Sharm el Sheikh a firmar y aplaudir a Trump cuando creó su Board of Peace. Ahí para mí fue la certificación de que esto no iba a terminar de ninguna manera positiva para la población de Gaza, y que a partir de allí han tenido que tomar medidas pragmáticas. Si no hay nadie ya que lo apoye, no hay muchas alternativas desde el punto de vista militar, no hay alternativas desde el punto de vista diplomático, y todas las declaraciones de apoyo, incluso reconocimiento por parte de países europeos, etcétera, etcétera, que nunca había pasado antes, pero que está pasando, no van a llegar a ningún buen puerto, porque las potencias dominantes siguen siendo Israel sobre el terreno, y la potencia que determina cuáles son las reglas de cómo lidiar con este tema sigue siendo Estados Unidos. No ha habido cambios en eso, no ha habido ningún otro actor que pueda imponer otra lógica que no sea la de creación de este Board of Peace, un acuerdo que en principio jamás no había suscrito, pero que en definitiva tiene que cumplir a la fuerza. Por lo tanto, es difícil pensar que todo jamás se desarme, pero están llevando los pasos adelante en función de lo que se ha firmado, de los 20 puntos de Trump. Por lo tanto, aparentemente vamos hacia ese camino. Si esto puede llevar a la mejoría de las relaciones, a la mejoría de la condición de la población palestina, lo dudo tremendamente, porque el objetivo final de Israel sigue siendo el mismo: deshacerse de la gente de allí, conquistar todo el territorio e incorporar tanto Gaza como Cisjordania al Estado de Israel. Y ya está. Por las buenas o por las malas.
Bueno, ahí hay otro cabo que me parece que es importante ver hasta qué punto hay similitudes o no. No está interviniendo, tengo entendido, el Port of Peace, estarían interviniendo las Naciones Unidas, pero el avance de Israel sobre el sur del Líbano también es un factor que genera una desestabilización muy clara, ¿no? Sí, canales diplomáticos con el gobierno de Líbano, pero muchas dificultades de una interlocución con Hezbollah que se resiste a eso. Entonces, no sé cómo ves la evolución de la situación. El problema es lo mismo que pasa con Mm. la situación en Gaza. Jamás no había firmado la paz, no estaba en la firma de los acuerdos. Sí, Sin embargo, se le termina imponiendo un acuerdo. El problema es que en Egipto la dinámica es distinta, perdón, en Líbano la dinámica es sí, distinta porque el gobierno de Líbano no es capaz de imponerle condiciones a claro. Hezbollah, no está en condiciones militares de hacerlo y con mucha debilidad política para poder hacerlo. Algo similar puede llegar a pasar en Irak, Ujú. con el tema del gobierno central y las milicias de Ajá, movilización. sí. Son contextos distintos, pero parecidos en función de se le exige o se acuerda. Ujú. El primer ministro de Egipto, perdón, de Irak estuvo en Washington hablando maravilla, a Trump le dijo hasta que era guapo, cosas por el estilo, pero de ahí a que desarma a la milicia de movilización es algo muy difícil. Yo dudo que el proceso en Líbano vaya a terminar como está terminando Hamas. Ahora que digan abiertamente, sí, nos vamos a desarmar. Dudo Ujú. mucho porque jamás, Hezbollah jamás No lo dijo, sé. jamás aceptó y jamás sugirió que se fueran a desarmar. Mm. Bueno, ya te está acabando el tiempo, sé que tienes una agenda muy cargada, otros temas, pero me gustaría cerrar con lo que había asomado al principio como pregunta. Este incidente entre Ucrania e Irán en el mar Caspio, ¿hasta qué punto puede llegar a conectar las dos guerras, la de Ucrania con Rusia y la de Estados Unidos-Israel versus Irán? ¿Puede ser la base para un conflicto global mayor? Podría. Lo que pasa es que creo que ninguno está interesado en que eso suceda, por lo menos ninguno de los dos actores involucrados. Ujú, Que otros actores, por una cuestión de conveniencia, podrían estar contentos con que esto pase, no lo dudo tampoco. mm, Irán ha tratado de no reaccionar de una manera tan agresiva, llamó ujú, al embajador de sí, Ucrania, le mandó sus críticas, pero inmediatamente Ucrania se comunicó con Irán diciéndole que esto no iba a volver a pasar y que en realidad no querían atacar barcos iraníes, sino dar ah, un mensaje claro a Rusia. Eh, por ahora las autoridades políticas iraníes han aceptado esa disculpa, digamos, por decirlo de alguna manera, porque ninguno quiere escalar, ninguno quiere que los dos conflictos se se conecten. mezclen de una manera Ah, que Irán se vea obligado a responderle a mm, Ucrania. Evidentemente sería entrar en otra alinearse, dinámica claro, distinta. claro. Y aparte sería otra vez hacer un tipo de acción militar que involucre a Europa, porque en este momento Europa Sí, está apoyando a Ucrania y podría apoyar sí, también a Ucrania en contra de Irán, cosa que hasta ahora no está haciendo con Estados Unidos. Irán no quiere ujú, legitimar más países que estén en contra suyo. Tiene ah, una disputa particular con Israel y Estados Unidos, en el cual no quiere involucrar ni a la OTAN en particular, ni a Europa, la Unión Europea en particular. Por lo tanto, creo que por ahora se va a mantener allí mientras que no haya más incidentes, que esperemos que no suceda. Ahora, si hay terceros países que tratan de aprovechar eso para meter más leña al fuego, puede llegar a pasar. Lo del dron en Egipto es algo que hasta ahora Irán no lo ha reivindicado, ninguna fuerza lo ha reivindicado, pero se supone que, o sea, todos suponen que ha venido de un lado. Ahora, muchas cosas han pasado o que vienen ah, pasando en esta última guerra que son, a veces son difíciles de determinar. Si son una falsa bandera, sí. mm, muy Eh, difícil. una última pregunta, te Sí, prometo, sí, pero me parece que tranquilo. quedó ahí en el tintero importante. Rol de Turquía. El rol de Turquía es un rol que yo creo en principio que aparentaba ser más importante de lo que realmente está haciendo. Turquía tiene muchas limitaciones contractuales,
sigue siendo un país que es parte de la OTAN, sigue siendo el ejército más grande de la OTAN, por lo tanto tiene las limitaciones que implican estar dentro de esta alianza, con un rol que quiere tener de estabilizador, a veces mediador, pero también querer demostrar que es una potencia militar. Ahora, una potencia militar que no puede demostrarlo de hecho, también es muy difícil de entender. Una industria militar y tecnológica muy avanzada, pero que hasta ahora no ha sido demostrada y que únicamente ha tenido interferencia o participación militar directa en el conflicto de Siria y en algunas ocasiones en el Kurdistán iraquí, pero más allá de eso no. Turquía sigue tratando de ejercer un rol de mediador entre los distintos conflictos, ha tratado de mediar entre Palestina y Israel, ha tratado de usar sus influencias en Irán también, pero no terminan de cuajar, no terminan de ser tan importantes. Hay que tener en cuenta que Turquía también es un país no árabe en un contexto principalmente árabe, y que también está en esta disputa con Irán y Israel de potencias no árabes en un contexto principalmente árabe, tratando de disputar áreas de influencia, utilizando recursos digamos, más de hard power y utilizando Sí. también poder blando. Pero bueno, Sí, eso así generalmente hablando. sí, lo interesante es que hay un espacio, yo no diría de coordinación, pero llamémoslo de alguna manera un espacio de convergencia, en donde tanto Irán como Turquía, como, y esto es otra beta que tendríamos que trabajar en algún otro momento, conversar, China como Rusia participan como es la Organización de Cooperación de Shanghái, cada uno con sus intereses, y en donde pareciera que se da una dinámica, por lo menos, de interlocución importante entre estos actores. ¿Hacia dónde va a llevar? No sabemos, pero siempre recuerdo la concepción del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Primakov, que hablaba del RIC como el eje de eh, el eje euroasiático fundamental. Él entendía el RIC, Rusia, India, China. Ahora parece que todo el mundo habla del RIC, Rusia, Irán, China. Pero bueno, esta es una pregunta que queda en el aire. Luciano, te agradezco muchísimo por toda esta conversación, por las aclaratorias. Sé que estás limitado de tiempo, sé que hiciste un esfuerzo, así que el agradecimiento es doble en este sentido y espero que podamos continuar esta conversación en otro momento con algunos de estos temas que quedaron colgados ahí y que me parece que es interesante desarrollar más en una perspectiva también global. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, que sigas disfrutando de las vacaciones. Muchas gracias y bueno, sí, obviamente estoy dispuesto a seguir conversando sobre estos temas que siempre son tan apasionantes. The room, the room, the room is on fire. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me, follow the leader, leader. Bueno, después de esta muy interesante conversación sobre la situación de Medio Oriente, como siempre, como es habitual en este programa, vamos a cerrar con un relato que sé que a algunos ha intrigado por el título. Se llama Pizzas y sábanas, o sábanas y pizzas. El orden de los factores no altera el producto. Dos puntos, el incidente del cuarto B. Y procedo a leerles el relato, que está basado en un hecho real, por cierto. Era un día de reunión de equipo, como cualquier otro, tranquilo, con el ascensor que subía y bajaba, con ruidos que venían desde la calle. Nuestra oficina queda en una calle céntrica, cerca de los tribunales, y está en un piso noveno, con un gran ventanal. Hay otras oficinas en nuestro piso y en el resto del edificio. También hay departamentos donde vive gente, poca, pero con mucha circulación por el edificio y por toda la zona, con edificios similares alrededor. Era un martes a las 14:05 horas, o sea, apenas empezaba la tarde, y los que habíamos llegado a la reunión ya estábamos con cara de ¿por qué vine? Yo había llegado a esa hora poco después del almuerzo en un café cercano porque teníamos reunión de equipo con nuestra administradora. En realidad,
una reunión de 45 minutos de palabras que podrían resumirse en un mail, pero para eso eran las reuniones presenciales en el mundo del trabajo híbrido, para hacer catarsis y para chusmear un rato. Y ahí estábamos, con un insípido café de máquina en mano, cuereando colegas y competidores y hablando de presupuestos, expensas, consorcios y otras cosas que a nadie le importaban en realidad, y esperando al resto del equipo, cuando de repente, gritos en la calle, sirenas, ruido de motos aceleradas, nos asomamos por la ventana, como corresponde a buenos vecinos chismosos, para ver qué estaba pasando, y vimos gente corriendo, gente aglomerada, gente boquiabierta, mucha gente en la calle, una muchedumbre mirando al cuarto piso de un edificio en diagonal al nuestro, enfrente y casi llegando a la esquina. Nuestra oficina da una calle céntrica en un edificio de abogados, contadores, médicos con sus respectivas oficinas, gente seria, gente con corbata, por lo menos cuando nos cruzábamos en el ascensor. En el edificio de la esquina, con una fauna similar a la nuestra, bufetes de abogados, consultorios odontológicos, una escribanía, se desarrollaba, sin embargo, un despliegue táctico completo. Policías con chalecos antibalas, cascos, armas largas, cinta de peligro, tráfico detenido, todo rodeado de una multitud mirando como si fuera el estreno de una serie de Netflix. No entendíamos nada. Allanamiento, robo a mano armada, se peleó un cliente con el contador, se llevaban a algún abogado tránsfuga por estar metido en algún chanchullo. Y ahí fue cuando vimos la escena que me hizo pensar que alucinaba. Un hombre asomado a una ventana del cuarto piso, blandiendo una pistola y gritando a voz de cuello al borde de la histeria: «Voy a matar a todos». Parece que alguien o algo lo obliga a apartarse de la ventana y de entrar de nuevo en el departamento, y al rato, desde esa misma ventana, empiezan a bajar unas sábanas anudadas, tipo rapel de MacGyver. Uno del equipo táctico que estaba emboscado detrás de la esquina se acerca con cuidado a la sábana que cuelga ya sobre la calle y anuda a la punta 2 cajas de pizza. Le cuesta mantenerlas horizontales, en equilibrio, pero lo logra y hace señas de que suban la sábana. Desde el departamento al que cuelga la improvisada cuerda, que es de donde había asomado el hombre con pistola, suben con cuidado las pizzas, evitando que se pongan verticales o que desparramen la mozzarella por la vereda. No logramos distinguir de qué eran las pizzas, estaban en cajas, pero desde la calle la gente grita: «Subila, subila con cuidado», como si fuera un rescate de montaña. Algunos se ríen por el insólito espectáculo de ver 2 cajas de pizza anudadas a una sábana que ascienden lentamente por el costado del edificio. No falta el gracioso que grita: «Marche una de mozzarella y morrones». Bueno, nosotros estábamos en la ventana de nuestra oficina viendo el lento ascenso y preguntándonos con cierta perplejidad: ¿pidieron pizza? Y la administradora, que no se había perdido nada, que comenta impávida: «Pizza en sábanas, con logística táctica, con logística táctica. Sábanas en una oficina céntrica, tal vez en un bufete de abogados». Era extraño. Me llaman de mi casa por el celular. ¿Viste lo que está pasando en la esquina? Contesto que sí, pero no sabía de qué se trataba. La noticia ya estaba en la tele. Un tipo había tomado rehenes en el cuarto piso y había pedido comida. Ahí, la administradora, estaba con nosotros, nos larga la bomba. Ahora que está pasando esto, les cuento. Entre el bufete de abogados, el consultorio odontológico y la escribanía de la esquina, nos faltan los microputiclubs que abastecen, entre comillas, de servicio a los abogados, a los contadores y a los funcionarios de la zona. Hace años que pasa. Todos lo saben. Nadie dice nada. Pagan en efectivo y van en horario de almuerzo. Todos nos quedamos mirándolas, intrigados, perplejos. El jefe con el café a medio tomar, ella con la lapicera en la mano como si nada. Y entendimos todo.
las reuniones que se demoraban, entre comillas, por un trámite, los abogados vecinos que bajaban a las 13:05 y volvían a las 15:30 porque, entre comillas, el juzgado estaba lleno, los contadores con cara de yo no fui subiendo por el ascensor, las secretarias de minifalda que parecían no serlo. Resulta que el cuarto piso corporativo del que colgaban las sábanas y las pizzas era un prostíbulo clandestino. Bueno, tal vez ni tan clandestino. De ahí que hubiera sorprendentemente tantas sábanas disponibles en lo que aparentaba ser una oficina. Pero de eso nos enteramos después. Por ahora solo veíamos el lento ascenso de las pizzas hasta el cuarto piso. Y solo después nos enteramos con detalle de lo que pasó. Y lo que pasó fue que un tipo muy confundido, muy drogado y muy enamorado subió al departamento 4B de ese edificio en busca de su novia, y la novia se encontraba en pleno ejercicio de su profesión, la más antigua de ellas, digo, de las profesiones. Y él decidió que se la llevaba, pero ella no estaba de acuerdo. Drama pasional, improperios y forcejeos, intenta llevarlo a la fuerza, pero ella se resiste, se suelta y logra encerrarse en una habitación, tal vez con alguno de los clientes. El intruso saca entonces una pistola y amenaza a todo el mundo, a las profesionales del lugar, a la madama, a los clientes. Todos están despavoridos, pero la toma de rehenes para hacer que su novia salga, pero la toma de rehenes para hacer que su novia salga y se vaya con él, está en plena marcha. Desde un celular alguien llama a la policía. Secuestro express, rehenes, policía en la puerta sin atreverse a entrar, no sea que el tipo haga una escabechina. Comienza la negociación. Pero el tipo por lo visto no había comido, quizás del nerviosismo, y tenía hambre. Porque lo primero que pidió en la negociación no fue un vehículo para vivir con la novia, sino que exigió que me suban una pizza. Y como en el Putty Club no tenían delivery, pero sí sábanas de repuesto, improvisaron con la ropa de cama del lugar para recibir la pizza sin abrir la puerta. Subieron las pizzas por la ventana, una de mozzarella y morrones, efectivamente, la otra de fugaceta, creo. Pasan 20 minutos. Finalmente la policía entra a la fuerza. Se oyen gritos, se arma un alboroto infernal y salen todos sanos y salvos. Los clientes, la madama y las chicas y el tipo. Fin de la película. Los rehenes liberados, el sujeto detenido y esposado entre policías y cabizbajo, la pizza probablemente ya fría, y nosotros volvemos a la reunión. La administradora ufana de haber develado el misterio con anticipación. En la oficina podés tener el día más aburrido del mundo hasta que en la cuadra de al lado inventan el, entre comillas, delivery extremo con sábanas. En esta manzana podés ir a hacer un contrato, sacarte una muela, o a pedir una pizza con entrega en rapel. Todo depende del piso al que subas y del departamento al que vayas. Y de si entra un tipo prendado de alguien con una pistola. Muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado del programa y del relato. Les deseo lo mejor para esta semana. Que el mundo se calme un poquito y podamos, podamos contener algunos de las cuestiones que planteaba al principio del programa. Una feliz semana para todos y gracias por escuchar este programa. Follow the leader, follow the leader, 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 follow the leader.